Un saludo cordial. Estamos hoy con una invitada muy especial. Es la doctora Marta Calvache, directora técnica de geoamenazas del Sistema Geológico Colombiano. Porque pues durante los últimos meses, durante las últimas semanas, hemos hecho un seguimiento a todas las alertas y todo lo que desde el Sistema Geológico Colombiano se está emitiendo constantemente frente no solamente a los sismos, sino también frente a la actividad de algunos de los volcanes más importantes del país. Doctora Marta, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, importantísimo que pues lo que hemos visto durante los últimos años y más que todo en estos últimos meses es cómo el Servicio Geológico Nacional está transmitiendo para tiempo real todo lo que tiene que ver con los sismos y todo lo que tiene que ver con esa actividad volcánica. Cuéntenos cómo han logrado ustedes llegar a este punto de comunicación constante de todas estas actividades. Bueno, primero debo aclarar, el Servicio Geológico Colombiano es una institución del orden nacional. Nosotros trabajamos en entender mejor qué es lo que pasa en la Tierra, o sea, qué es lo que pasa en el territorio donde estamos viviendo. A veces no ocurre muy frecuentemente. Así, cada vez que tiembla, todo el mundo dice, ahora está temblando más. Pero digamos que sismos grandes no ocurren tan frecuentemente, pero es un proceso natural y nosotros estamos viviendo aquí y hay que conocerlos mejor. Entonces, el servicio responsable de su función, que viene desarrollando por más de 100 años, pues cada vez quiere mejorar no solamente con las personas que trabajamos en el servicio, que tienen que tener la capacidad de hacer ese conocimiento, de trabajar en obtener unos datos, en analizar esos datos, en ver qué está pasando, en por qué no publicar unos documentos, sacar unos documentos, pero también en cómo esa información puede llegar a personas que pueden ser como una comunidad como ustedes, que tienen que dar unas noticias, o en las redes sociales, o a los que toman unas decisiones frente a una administración municipal o una administración departamental o aún a nivel nacional, otras instituciones y por supuesto todas las personas que desde las universidades o desde otros centros de investigación quieren o necesitan esa información. Entonces el servicio ha hecho esfuerzos muy importantes en tener una infraestructura que está enfocada, por un lado, hacia facilitar la información hacia afuera, ¿no es cierto?, en las redes, página web, redes sociales, y por el otro lado, en que todo esto sea eficiente, sea seguro, sea para ciertos casos lo más posible en tiempo real. Esto quiere decir, hay un temblor, ¿cuánto tiempo nos demoramos en sacar esa información? Eh, por ejemplo, hay una emisión de cenizas en uno de los volcanes, ¿cuánto tiempo nos demoramos en decir que hubo una emisión de cenizas? Y en dónde puede buscarse esa información y eso qué significa. Entonces, digamos que se han hecho y se sigue trabajando, cada vez intentamos mejorar, a veces es difícil, ¿no es cierto? El COVID-19 ha hecho que todo se haga más virtual, son retos que se están teniendo y digamos que siempre estamos dispuestos a oír críticas constructivas, a tratar de mejorar y a facilitar las cosas para los que quieren conocer una información. Entonces, pues lo hemos venido haciendo en los últimos años y pues lo seguimos haciendo.
¿Cómo funciona esa infraestructura que ustedes manejan? Porque me imagino que esto debe ser una gran cadena de sensores, lo digo aquí desde la ignorancia, de sensores o de aparatos que están instalados en diferentes zonas del país. ¿Cómo funciona? Correcto, o sea, nosotros, o sea, el Servicio Geológico es una institución que trabajamos con la tierra, o sea, el territorio donde estamos parados, pero trabajamos con todos esos procesos que van desde el suelo, pues digamos, técnicamente el suelo sería esa capita donde sembramos la papa, donde sembramos el arroz o lo que sea, o donde construimos eso. Y de ahí para abajo, digamos, es nuestro ámbito de acción. De ahí para abajo hay muchas cosas, hay rocas, hay procesos que han sufrido esas rocas. Entonces, por ejemplo, en Bogotá, Bogotá tiene unos cerros muy, muy altos en la parte oriental, o sea, Monserrate, todos los cerros que hay en la parte oriental. Si uno se fija un poquito, o fijémonos cuando pasamos cerca a una cantera, ustedes ven que esas capas, a veces uno ve como paquetes, ¿no es cierto? Y a veces esas capas están todas con pliegues, están, o sea, no, hay unas que son horizontales, pero hay unas que pueden estar verticales, hay unas que están como arrugadas. Entonces es entender eso con entender también, muchos nos han enseñado y nos han dicho, la sabana de Bogotá era una laguna. Ahora hablamos mucho de los humedales. Todo esto, desde el punto de vista geológico, son cosas que pasaron hace cientos de miles de años o millones de años. Entonces, cuando los cerros de Bogotá se estaban formando, o sea, cuando el material, si nosotros cogemos una roca, una piedra, y eso nos fijamos, o sea, una piedra de los cerros de Bogotá, si nos fijamos mucho, si es de esas amarillas, tienen granitos. O sea, eso es técnicamente es una arenisca. Está conformada por granitos de arena y esos granitos de arena en algún momento estaban moviéndose, digamos, en un mar, como puede ser ahora el Caribe, ¿no es cierto? Y habían animalitos que quedaron ahí y esos animalitos se volvieron fósiles, pero eso fue a nivel del mar. Y fueron capaces, o sea, los procesos naturales fueron capaces de subirlos y ahora están a 2.600, 2.700, 3.000 o más metros de altura. Entonces, imagínense lo que se necesita, el poder de la Tierra, de esos procesos, como para ir levantando esto, arrugarlo y ponerlo alto. Después de millones de años que eso se formó, aquí había una cuenca, que había una laguna que se deposita en un montón de materiales y que todo está ahí. Entonces, para hacer esos estudios se necesita, por un lado, estudiar todo esto, que hay que ir a campo, tomar muestras, hacer ensayos en laboratorio, reconstruir todo eso. Por otro lado, se necesita tener instrumentos, por ejemplo, sismógrafos, que miden la velocidad con que se mueve la Tierra cuando ocurren sismos o otros fenómenos, acelerógrafos que miden la aceleración del suelo cuando ocurren esos sismos, estaciones que son de GPS, pero que ahora se llaman por de GNSS, que miden cómo hay una deformación en la Tierra. En los observatorios vulcanológicos hay muchas estaciones, hay sismógrafos que miden los sismos y ocurren, hay equipos que miden deformación, como estas estaciones de GNSS, hay inclinómetros, hay otros tipos de medidas que se hacen, ¿no es cierto?, para ver si una estructura volcánica se está hinchando o se está desinflando. Hay satélites que pueden medir, dar información con los que se puede medir. Hay muchas estaciones de gases o que se hacen medidas químicas. Por ejemplo, radón en suelos nos da una información de esfuerzos que ocurren, sea en la corteza terrestre. Hay medidas de CO2, tanto en fumarolas como en fuentes termales o en el suelo. Entonces, hay de sismicidad, hay de deformación,
hay de geoquímica, hay medidas, digamos, visuales, cámaras, eh, hay sensores, ¿no es cierto? Por ejemplo, que si hay explosiones o emisiones en un volcán, miden en rangos que a veces son audibles para el oído humano, a veces no, entonces se llaman de infrasonido. Entonces, hay muchos equipos dependiendo de para qué se haga esa medición. El Servicio Geológico en la Dirección de Geoamenazas tiene la Red Sismológica Nacional de Colombia, tiene la Red Nacional de Acelerógrafos, la Red Nacional de GNSS y tiene 3 observatorios vulcanológicos. Entonces, en todas estas hay instrumentos que miden señales todo el tiempo. Algunos de ellos transmiten en tiempo real. Por ejemplo, la Red Sismológica Nacional transmite vía satélite. Algunas de las estaciones de GNSS transmiten también vía satélite, otras transmiten por SIMs, por tarjetas, ¿no es cierto?, por comunicación de celulares. Las de los observatorios hay muchas que transmiten por radios y hay núcleos que se transmiten vía satélite y hay algunas que hay que ir a tomar los datos en campo. Entonces, con esto queremos decir, hay estaciones y hay redes que nos muestran lo que en este momento está pasando. Es como cuando yo voy donde el médico y me dice, le tomo la sangre, una muestra para sangre, le hago el electrocardiograma, le tomo o sea que me puede saber lo que en este momento yo tengo. Y hay otros estudios que es ver qué ha pasado en el pasado para yo conocer pues el proceso. Y que hay que ir al campo, tomar muestras, hacer análisis, hacer dataciones y nos da información sobre ese proceso, que en el ejemplo del médico sería como yo le doy, me hace la historia clínica. Me dice, usted ya le dio sarampión, ya le dio, sufre el corazón, lo operaron del apéndice y me hacen toda la historia para saber qué tan sana o qué tan poco sana he sido, que todo, digamos, me da una información sobre, en este caso, pues los procesos que originan amenazas geológicas, que es como lo llamamos, que es la actividad sísmica, la actividad volcánica, y también trabajamos en movimientos en masa, o sea, son los derrumbes, deslizamientos, colapsos, avenidas torrenciales, todas estas cosas que ocurren en las montañas, en las laderas, en los, digamos, las quebradas, los ríos, que pues pasa muy frecuentemente en nuestro caso. Es un sistema bastante importante, bastante grande que nos está reportando a toda hora lo que está sucediendo, como usted dice, en tiempo real. Pero a mí me llama la atención muchas cosas de ese sistema. Voy a empezar preguntándole, por ejemplo, ¿por qué el sistema también registra sismos y terremotos a nivel internacional? Uno entra a buscar información de Colombia, pero encuentra que hay información, por ejemplo, en el mapa, no recuerdo cómo se llama, creo que es un mapa activo, uno ve que hay puntos donde se han registrado movimientos telúricos en el océano, en otros países, incluso en el Pacífico Sur o en Asia. ¿Cómo se logra tal detalle de lo que sucede también en el mundo? Claro, imaginémonos que esta es la Tierra. Pues no está, la forma no está muy apropiada, pero bueno, ¿no es cierto? Entonces nosotros somos un pedacito aquí, esta es Colombia, y yo tengo equipos aquí. Cuando ocurre un sismo lo suficientemente grande, imaginémonos que esto es Sudamérica, y yo estoy aquí, ¿no es cierto? Si ocurre un sismo muy grande en Chile, que está acá abajo, por ejemplo, ese sismo muy grande que ocurrió hará unos, yo creo que ya son como 10 años, ahora el tiempo pasa muy rápido, ese sismo, las ondas sísmicas, o sea, un sismo es que se rompe, es como que esto se me rompiera y se mueve y cuando se mueve libera una onda, como cuando
esa onda uno la tiene que ver como cuando uno tira una piedrita en una piscina y uno se va moviendo, moviendo, moviendo. Entonces, si el sismo es lo suficientemente grande aquí en Chile, esa onda, la primera onda se va moviendo, 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 pasa por Perú, después pasa por Ecuador y después nos llega a nosotros. Sí, puede ser que yo ya no lo sienta, pero las estaciones son muy sensibles. Entonces, primero va a llegar a las estaciones que están en el sur. Nosotros tenemos estaciones de la red sismológica y de los observatorios, pues en los volcanes del sur, después está Cumbal, que es una estación de la red sismológica, está La Cruz, que es una estación de la red sismológica, en el Putumayo hay una estación de la red sismológica. Entonces, ahí nosotros vamos a detectar el sismo de Chile. Puede ser que se tarde un tiempo. O sea, los sismógrafos en Chile, si el sismo es a las 10, lo que se demora esa onda en viajar todo esto hasta Nariño y hasta el Putumayo, nosotros empezamos a registrarlo. Mientras tanto, puede ser que hay redes internacionales que saben que ocurrió un sismo, lo transmiten por medios, digamos, de radio o de otra forma, y aquí se va a empezar, se sigue propagando la onda, ¿no es cierto? Entonces, después llegan las estaciones que tenemos en el Cauca, las de, por ejemplo, en el Huila, después llega las que hay en el Meta, las que hay en el Eje Cafetero, y así se va propagando en Colombia. Entonces, el sismo está muy lejos nuestro, pero nosotros vamos a recibir esas señales. Nosotros, en la medida que están acá más cerquita nuestro, o sea, por ejemplo, en el Ecuador, en Venezuela, en Panamá, en el Pacífico, compartimos estaciones con los vecinos. En la medida que un sismo esté rodeado por estaciones, la localización va a tener una mejor calidad. Si yo tengo un sismo acá y todas mis estaciones están aquí, o sea, esto es el Pacífico, este sismo de aquí, yo solamente lo localizo con las estaciones aquí, el error de localización es mayor que si yo tengo estaciones aquí y estaciones al otro lado. Entonces, las redes internacionales o que tengamos acuerdos con los vecinos para tener más estaciones, lo que hace es mejorar la localización del sismo. No quiere decir que el sismo no pasó, sino que la información nuestra del sismo que está en Chile, pues si nosotros lo hiciéramos solamente con nuestras estaciones, pues va a ser no tan buena como si está con estaciones rodeando. Tengamos en cuenta que esos sismos grandes tienen unas energías gigantes, inimaginables. Entonces, en la Tierra, por ejemplo, sismos como el de Chile, sismos como el del Japón, ustedes se acuerdan hace muchos años, en el 2004, hubo un sismo grandísimo en Indonesia, que fue un 25 de diciembre. O sea, fue el 25 de diciembre por la mañana, pues sí, por la mañana en Indonesia. Esos sismos, ese sismo fue la ruptura, el movimiento que hubo con ese sismo fue de casi 1000 kilómetros. Entonces son cosas muy grandes, que las ondas le dan la vuelta a la Tierra varias veces. O sea, todas las redes sismológicas, cuando están pasando esos sismos, están todo el tiempo moviéndose. Entonces, nuestros sismógrafos, con esos sismos grandes, en cualquier parte de la Tierra, también lo registran y se están moviendo. Y pues es como parte, ¿no es cierto?, de esa dinámica que tienen los procesos en la Tierra y parte de ese poder increíble que tiene la naturaleza, por ejemplo, para hacer ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, para mover rocas y continentes de esa forma tan increíble cuando ocurre un sismo grande. Perfectamente. Ahí vamos entendiendo poco a poco cómo funciona esta gran red y cómo se van tomando los datos de los sismos en el mundo y en nuestro país. Pero bueno, cuando uno entra a consultar una información, encuentra, por ejemplo, la distancia, el epicentro, la profundidad y también encuentra que
ustedes trabajan mucho con lo que siente la gente. Uno ve que sentido en tal parte, en tal ciudad se sintió y ponen el número de personas que le reportan. ¿Cómo reciben ustedes esa información para que las personas que nos ven puedan también alimentar ese tipo de información que creo que es fundamental para el sistema geológico colombiano? Claro, eso es muy importante, ¿no es cierto? Y hablemos de dos cosas que a veces uno se confunde. Una cosa es la magnitud y otra cosa es la intensidad. Entonces, la magnitud de un sismo es esa energía que tiene el sismo, y para calcular la magnitud yo necesito instrumentos y necesito esas señales y se hace el cálculo de la magnitud. En líneas generales, cada vez que yo libero, digamos, yo voy a medir, supongamos que yo tengo un vaso de agua, pero también tengo un carro tanque de agua. Entonces, sería el equivalente a la energía que yo tengo cuando voy a producir un sismo pequeñito, que sería derramar el vaso de agua, que yo libero el agua y sale el agua, o derramo el carro tanque de agua. Entonces yo digo, la cantidad de agua que tengo en el vaso es tanto, son 200 mililitros. Y la cantidad de agua que tengo en el carro tanque son, no sé, 15.000 litros. Puede ser que otro venga y lo mida de otra forma y dice, no, son 14.000 litros. Pero me estoy refiriendo a la cantidad que hay ahí, y digamos que cada sismo tendría una estimación, un cálculo de cuánto es. Eso es la magnitud. Depende, se refiere a la energía. Muchos lo asocian al área que yo muevo entre las rocas, o sea, dependiendo de cómo yo lo calcule, eso sería lo que estoy viendo. Y hay diferentes magnitudes también. Entonces, pero es eso que, digamos, es más matemático. Y en teoría, cada sismo tiene su tamaño, ¿no es cierto? Tiene su magnitud. Otra cosa es, tengo, de nuevo, esto es, digamos, Colombia. Aquí está Colombia. Y aquí está el nido sísmico de Bucaramanga. O sea, aquí es donde tiembla mucho. Si yo estoy cerquita del sismo, yo lo siento de una forma más fuerte. Y los efectos que produce ese sismo en mi casa, en mi finca, en el terreno, ¿no es cierto?, donde yo estoy, eso me referiría yo a la intensidad, no a la magnitud. Ese mismo sismo que tiene la misma magnitud, cuando llega a Bogotá, y Bogotá, digamos, está a algunos cientos de kilómetros de ese sitio, entonces la intensidad que yo voy a sentir, la intensidad que va a sentir un edificio, la intensidad que va a sentir un puente, pues es diferente de la intensidad que sintieron en Bucaramanga, por ejemplo. Entonces, una cosa, el mismo sismo con la misma magnitud tiene diferentes intensidades. La intensidad va a depender de qué tan cerca esté yo del sismo. Por supuesto, va a depender de qué tan grande fue el sismo. También va a depender de cómo responde. No todos los suelos, no todos los terrenos responden de igual forma. Entonces, imaginémonos que yo tengo un escritorio y encima tengo un vaso de agua. O tengo el escritorio, después tengo un cubo de piedra como la de los cerros de Bogotá, y tengo otro cubo que es como de gelatina. Y encima de ese cubo, sobre el escritorio, tengo un vaso de agua. Si yo le pego un golpe al escritorio, el cubo que tiene, el vaso de agua que tiene está sobre la roca, se mueve menos que el agua en el vaso de agua que está sobre la gelatina. Ahí la gelatina se va a mover más cuando yo golpee el escritorio. Entonces, pues lo mismo, no tan exagerado como en el ejemplo, son los terrenos que tenemos, ¿no es cierto? Es diferente si yo estoy en una casa subiendo a la calera, que estoy en roca, que si estoy en una casa en la parte plana de la sabana de Bogotá. Es diferente como se siente. Entonces, esas son las intensidades.
Nosotros tenemos equipos que nos miden cómo se mueve y muchos de esos equipos transmiten en tiempo real y salen unos mapitas que uno también ya los ve, digamos que se calculan y uno los puede ver, donde se ven las intensidades que fueron medidas. Pero hay una aplicación, hay una herramienta en nuestra página web que dice sismo sentido. Entonces, en la medida que las personas entran y dicen, yo sentí el sismo, y responde ahí lo que le dicen, nosotros tenemos un reporte y se hacen mapas de intensidades que son reportadas por la gente. Y es increíble ver, hemos ido mejorando en el número de personas, o sea, esa aplicación es más conocida. Muchas veces las redes internacionales, cuando son sismos sentidos, pues también registran los sismos que ocurren en Colombia. Y nosotros veíamos que en una época, sismo sentido lo reportaban en el Servicio Geológico de Estados Unidos y no en el nuestro. Entonces hemos ido ganando, digamos, prestigio y nos conocen más y ya nos reportan muchos sismos. Entonces, es una invitación también a las personas que si entran a la página web o si descargan, ¿no es cierto? Y cuando sientan un sismo lo reportan ahí, con eso se hacen mapas, ¿no es cierto?, que son importantes para ver las zonas que se muestra la manifestación del sismo. Entonces, es muy importante y queremos que conozcan esa forma de reportar el sismo y que pues todos colaboramos en obtener esta información. Muy bien, doctora Marta. Una pregunta sobre un tema que usted trató y que quería llegar a él. ¿Por qué hay sitios que registran más cantidad de sismos que otros? Uno se pone a ver la página del sistema y la he visto durante los últimos 6 meses y créame que siempre hay un reporte de temblores en la zona de la Mesa de los Santos. Entonces está cerca a Zapatocas, está cerca a otras ciudades. O últimamente he visto también que en los llanos orientales, en Puerto Gaitán, e incluso en zonas cercanas a la Macarena también se reportan. ¿Por qué sitios específicos reportan tanto los sismos? Bueno, en primer lugar, donde nosotros estamos parados, o sea, es la superficie de lo que se llama la corteza terrestre. Entonces, la Tierra tiene capas. Esto está para dentro de la Tierra, ¿no es cierto? Nosotros somos una cosa pequeñita parados aquí. Entonces, en estas, esto, que es la corteza que está rígida, no es uniforme. La corteza, desde el punto de vista geológico, está fracturada. Es como un rompecabezas. Y entonces, en ese rompecabezas, yo estoy empujando. Imaginémonos Transmilenio, ¿no es cierto? Y entonces en Transmilenio hay sitios donde alguien quiere entrar y empuja un poquito y empuja en esta dirección. De golpe yo estoy empujando para allá, de golpe a los de aquí al lado no los estoy empujando tanto. Entonces, en esta corteza hay sitios donde se va acumulando un esfuerzo. Es como yo intento y se acumula y esfuerzo. Eso ocurre en cientos, miles de años y es un proceso que ha ido a través de los millones de años. Las cordilleras, las cuencas, la forma que ahora tiene nuestro país es el resultado de eso. Nuestra cordillera, o sea, la cordillera de los Andes, es una adolescente en términos geológicos. Tiene toda la energía, tiene todas las ganas y lo puede hacer, ¿no es cierto?, de hacer muchas cosas, pero eso lo ha venido haciendo en miles de años. Entonces, hay bloques, hay fragmentos de bloques que generalmente en esos bordes se acumula mucha energía y esas son las zonas que pues más manifiestan, ¿no es cierto?, esa liberación de energía con los sismos. Entonces, por ejemplo, usted menciona cerca de la Macarena. Si este es el borde de la cordillera oriental, esa zona de la cordillera oriental hacia el Amazonas en
en el Putumayo o en el Caquetá, Huila, o en Meta, Huila, o Cundinamarca y Meta, y después sigue, ¿no es cierto? Boyacá, Casanare, Boyacá, Arauca. Toda esa zona es un límite donde se acumula mucha energía. Si ustedes se acuerdan, el 24 de diciembre del 2019 hubo un sismo como a las 3 de la tarde, 3:30 de la tarde. Ese sismo fue en esa parte, digamos, fue en mesetas, en el Meta, que es la parte de la Macarena. Y ahí ha seguido temblando. O sea, generalmente un sismo no es uno solo, un sismo grande, sino que hay muchos más, principalmente cuando son superficiales. Por ejemplo, el límite de Chocó con Antioquia, hacia la parte norte, por Dabeiba y hacia el Chocó, es una zona que también generalmente tiene muchos sismos, o sea, se acumula mucho. En el eje cafetero hay dos zonas, hay una superficial y hay una que está a profundidad, o sea, está más o menos como a 90 kilómetros de profundidad. Esa siempre se la ha interpretado como que lo que se mete, el fondo del Océano Pacífico, se mete por debajo de Sudamérica y cuando se va metiendo se va profundizando. Entonces, esa zona de 90 kilómetros de profundidad es eso que se está metiendo, ¿no es cierto? En el valle, pues también hay varios sitios, o sea, los bordes de las cordilleras, por ejemplo, en Nariño, Putumayo, Cauca, Huila, Tolima, el eje cafetero en general, ¿no es cierto? Y los bordes, digamos, la cordillera oriental, como ya lo decíamos, son esas zonas donde se va acumulando energía. El Pacífico colombiano, al frente de las costas, ¿no es cierto?, de Nariño, de Cauca, de Valle, Chocó, son zonas también potencialmente que ocurre sismicidad, que se acumula energía y que cuando esa energía se libera es cuando sentimos los sismos. En la parte norte también hay, ¿no es cierto?, hacia la serranía de Perijá, hacia Magdalena, la Guajira, también las cordilleras, digamos, las raíces de las cordilleras y donde se acumula energía no es solamente superficial, sino que está debajo. El año pasado, ya no me acuerdo si marzo o abril, se sintió un sismo más grande cerca a Monpós, que digamos es plano, pero pues ahí debajo hay esos esfuerzos que se están acumulando. En el Caribe, digamos que son menos, pero no quiere decir que no existan. Y por último, digamos que lo que equivale a la Mesa de los Santos, pero en profundidad, más o menos a 150 kilómetros de profundidad, pues es definitivamente el sitio donde más hay sismos. Hay sismos todos los días, la gran mayoría son muy pequeñitos. De vez en cuando hay sismos grandes, los más grandes, digamos, en el siglo XX, en el XXI han sido cercanos a 6,5, pero lo bueno, pues, es que son profundos, son a 150 kilómetros de profundidad. Eso no quiere decir que a veces, pues, puedan producir daños, pero lo importante a resaltar es los daños no solamente dependen de los sismos, sino que dependen también de cómo responde el suelo, cómo se comporta el suelo, y depende de qué tan vulnerables son las edificaciones, o es la infraestructura, o son los taludes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una carretera, lo que llamaríamos el barranco, o si está cerca de una casa, pues si ha llovido mucho, el suelo está saturado y tiembla, pues eso se puede deslizar, o las cuencas. Entonces, el efecto de un fenómeno natural como es un sismo o una erupción volcánica, los efectos que puede producir, que es lo que nos iríamos hacia el riesgo, dependen no solamente del fenómeno, sino también
pues, de los seres humanos, de qué tan preparados son nuestras construcciones y las edificaciones, cómo están localizadas, si están muy expuestas, no muy expuestas, si lo van a resistir, no lo van a resistir, si nosotros sabemos de eso o no sabemos de eso para poder reaccionar, si las medidas que se toman tienen en cuenta esos fenómenos o como no los conocen, no los tienen en cuenta. Todo eso es gestión del riesgo. Doctora Marta, con toda esta información que ustedes poseen, con todo este trabajo que hacen a diario, con todo este reporte, ¿Colombia, uno podría decir, es tal vez uno de los países donde más sismos se producen o eso no podría decirse? Pues yo creo que no es de los que más sismos se producen. O sea, hay países, por ejemplo, Chile. Chile es muy largo y tiene la cordillera de los Andes. Entonces, la cordillera de los Andes es responsable de volcanes, de sismos, de movimientos en masa. Entonces, como es tan largo, pues tiene muchos volcanes, tiene muchos sismos. Entonces, por ejemplo, Japón, por ejemplo, Italia, Indonesia, Filipinas. Y hay otros países muy pequeñitos, por ejemplo, Papúa Nueva Guinea. Papúa Nueva Guinea es la mitad de una isla, pero hay temblores, hay volcanes, hay de todo. Pero nosotros tenemos volcanes, tenemos sismos, genéticamente tenemos que tenerlos porque estamos en un territorio que es joven, que se forma, entonces pues los tenemos. Yo diría que lo más importante no es decir que somos los más, lo más importante es decir que la gente que vive ahí puede ser uno, pero uno nos puede acabar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la gestión que hacemos? Primero, para conocer dónde estamos viviendo. Segundo, para no aumentar los riesgos, o sea, no aumentar los riesgos que ya tenemos y no crear nuevos riesgos. Y tercero, y ojalá que no pase, pero si ya pasa el fenómeno y si ya hay consecuencias negativas, pues ojalá no sean muy graves, que tengamos la posibilidad de reaccionar ante eso. Pero ese es el concepto de gestión del riesgo. Y todo empieza con conocerlo y después poder estimarlo en la real magnitud, ¿no es cierto? El riesgo no es algo que ya ocurrió. O sea, si yo estoy evaluando el riesgo, esto puede pasar, este número de muertos puede ocurrir, este número de pérdidas puede ocurrir. Vamos a quedar así de mal si esto ocurre. Ahora es, ¿qué puedo hacer para que si esto ocurre, esas consecuencias no las tenga así de graves? ¿Qué hago yo en ese camino, no es cierto? Digamos que, a mi modo de ver, la pandemia es un ejemplo de cómo el ser humano se enfrenta a una amenaza y a un riesgo. Hace 5 años uno oye, ¿no es cierto?, que por ejemplo, que en Estados Unidos evaluaban qué pasa, qué debemos hacer si una pandemia llega. ¿Cuál es la inversión? ¿Cómo debemos estar preparados? ¿Qué hacemos? Pero puede ser que algunos dicen, ¿eso qué va a pasar? Eso nunca, o sea, algo así de grave, ¿por qué va a pasar? ¿No es cierto? Alguno podrá decir, mire, es que en los años, no sé, cuando fue a comienzo del siglo XX, mire que sí pasó, pero ahora podrá decir, no, pero en la época de todo digital, ahora somos mucho más fuertes, somos mucho más ricos, somos mucho más poderosos, la ciencia ha progresado mucho, eso no va a pasar. ¿Para qué nos preocupamos? Eso no va a pasar. Mire qué pasó, ¿no es cierto? Entonces, esa es como evaluar el costo-beneficio de un posible riesgo, que no lo tenemos, frente a esta amenaza, que no siempre está, por ejemplo, en el caso de los sismos, no siempre se percibe. Entonces, si yo voy a construir una infraestructura,
y yo la construyo para que resista tales condiciones, va a ser más costosa si yo la construyo para unas condiciones menores. Invierto yo esto, entonces el riesgo se me disminuye. ¿Es eso posible o no es eso posible? O la decisión, y muchas veces son decisiones económicas, decisiones políticas, puede también ser decisiones sociales, a veces también pueden ser decisiones religiosas, o sea, es todo un paquete que interviene en eso, ¿no es cierto? Nosotros estamos en el extremo de entender, estudiar, investigar los fenómenos naturales, pero eso tiene que encajar en todo un andamiaje de gestión del riesgo, de desarrollo, de ordenamiento territorial, de, en general, de planear una comunidad, un país, una región. Frente a esa gestión del riesgo, ¿usted cree que nos rajamos los colombianos? No, yo creo que el país ha adelantado mucho. Si comparamos y todo este sistema de gestión del riesgo empezó con hechos muy desafortunados, pues hubo sismos importantes en los años 70, hubo un sismo muy grande al frente de las costas de Nariño, ¿no es cierto?, en Tumaco, que ocurrió un tsunami. Después hubo un sismo de Popayán en el 83, después hubo la erupción del Nevado del Ruiz, que pues fue muy, muy trágica, y a partir de ahí el país se organiza. Entonces yo creo que debemos reconocer muchas cosas que se han hecho en gestión del riesgo y en ordenamiento territorial, que hay golpes que a veces nos demuestran hay fallas, hay retos, hay que mejorar. Pero yo creo que se han hecho muchas cosas, y entre muchas cosas, pues debemos decir nosotros. En el servicio geológico, antes era en Geominas, desde el 1985 nosotros no hemos parado ni un solo día de monitorear los volcanes. Trabajamos 24 horas al día, nunca se ha parado desde 1985. La Red Sismológica Nacional de Colombia empezó en 1993 y desde 1993 nunca se ha parado. Trabajamos 24 horas al día, los 365 días del año. Se ha mejorado en las redes, se tienen más equipos, mejores equipos, hay retos, ¿no es cierto?, que tenemos adelante, pero lo estamos haciendo. Entonces, yo creo que eso muestra que el país está mejor, hemos progresado. Retos, indiscutiblemente los tenemos por delante. Fíjese que sobre esta última parte, hace pocos días se generó la erupción del volcán Le Soufrière en San Vicente y las Granadinas, y en el reporte que se daba constantemente antes de la erupción, el gobierno logró establecer que se iba a generar la erupción y se empezaron las evacuaciones de personas a diferentes partes. Lo mismo en Centroamérica también se han registrado erupciones durante las últimas semanas. Pero, ¿cómo andamos nosotros, por ejemplo, con el Nevado del Ruiz, que también se han registrado incremento de movimientos sísmicos durante estos últimos meses? Estamos, digamos, se continúa en alerta amarilla. ¿Qué podemos esperar del volcán Nevado del Ruiz? Pues nosotros somos como esos médicos que tienen un paciente y que lo están evaluando, o sea, permanentemente están los equipos y se está viendo. Cuando uno ve que la fiebre va subiendo, que los exámenes de sangre están mostrando que, mire, la infección sigue ahí, y uno no puede descartar, no puede decirle a los familiares,
así los familiares quieran oír, no, tranquilos, todo está bien, ya va a estar mejor, pues uno no puede decir eso, ¿no es cierto? Entonces siempre hay que considerar y se tienen, digamos, esos planes de que las cosas pueden empeorar. Un proceso volcánico, un proceso de actividad volcánica, pues eso es lo normal y lo natural. Los volcanes están aquí para hacer erupciones. Entonces, cuando se empiezan a ver esos cambios, por ejemplo, el número de sismos, en que los sismos tienen diferentes características, en que empieza a existir una deformación que se puede medir, en que la energía, porque se puede medir, ¿no es cierto?, que se ve en superficie, en fuentes termales, en la cantidad de calor en un cráter, cosas así, se está aumentando, en que los gases y la relación entre gases nos indican hacia algo más, lo llamamos magmático, quiere decir que eso que está dentro, esa roca fundida que está dentro del volcán, digamos, está aportando cosas hacia la superficie o que se está acercando hacia la superficie. Pues nosotros debemos comunicarlo, que eso nos dé unos meses, que eso nos dé unos años, que eso subió, la fiebre subió y todo subió, pero después bajó, pues sí. También la idea y cómo está diseñado el sistema de gestión del riesgo es los alcaldes, la administración municipal, la administración departamental debe conocer que, por ejemplo, en mi municipio existe el volcán A, el volcán B y el volcán C, que tal cabecera municipal o tal centro poblado está más cerca de tal peligro de tal volcán, que en el momento en que el servicio geológico diga, mire, su volcán C está aquí, pues hayan unos planes de decir, yo como alcaldesa de ese municipio, yo puedo decirles y la gente lo conozca, tales cosas vamos a hacer si el volcán tal cosa va a hacer. El fenómeno volcánico es cuando un volcán hace erupción, hay diferentes cosas durante la erupción. Pueden haber lavas, pueden haber explosiones, ¿no es cierto?, que sacan material como balazos, ¿no es cierto?, cerca del cráter, pues a 5 kilómetros, a 7 kilómetros pueden llegar los bloques, saca material por el aire y se lo lleva el viento, y digamos, en las zonas cercanas va a caer piedritas, va más alejado cae arena, más lejos cae un polvito que es lo que se llama ceniza. Si la erupción continúa puede haber algo que se llama, como lo que ocurrió en Soufrière a comienzos del siglo XX, que mató y destruyó, ¿no es cierto?, las ciudades, que se llaman flujos piroclásticos, o hay otros nombres también, que es como una nube que va con material, pero va caliente y va muy rápida. Eso es muy, muy peligroso. Entonces, todas esas diferentes cosas, o sea, puede haber flujos de lodo, que fue lo que ha pasado en nuestros volcanes, o sea, en el Nevado del Ruiz, tanto por el lado de Caldas como por el lado del Tolima, en el Nevado del Huila, hacia el Cauca y hacia el Huila. Entonces, una administración municipal debe conocer eso, debe saber qué le puede pasar y debe planear de acuerdo a eso. No es solamente que nosotros digamos algo. Entonces, tanto las autoridades, las instituciones como la comunidad lo deben entender. Entonces, ahí tenemos uno de los retos. O sea, yo me pregunto, la persona, una madre de familia o los niños, saben que viven cerca de un volcán activo y vivir cerca, Armero queda, para muchos, no, Armero no está lejos del Nevado del Ruiz. Sin embargo, se vio afectado por el Nevado del Ruiz. Entonces, las instituciones o las autoridades o las empresas, cuando planean algo, saben que, por ejemplo, el río donde van a planear algo tiene en la cabecera un volcán que puede generar un flujo de lodos como el de Armero o como el del río Páez. ¿Lo saben?
en su planeación lo tienen en cuenta. Esos son los retos que tenemos, ¿no es cierto? Pero el ordenamiento territorial, los planes, el identificar los riesgos y hacer los planes de gestión del riesgo en un municipio, los planes de desarrollo son esas herramientas que tiene el país, donde se ha incorporado la gestión del riesgo y donde toda esta información debe existir. Algo muy importante, a la gente ahora habla mucho de las fallas, pero la falla es importante, uno, porque es la manifestación donde se han generado sismos. Pero pueden haber fallas que ahorita están en superficie que estuvieron activas hace 60 millones de años. Entonces la falla también es una zona donde la roca está más alterada y entonces pueden ser zonas de inestabilidad, ¿no es cierto? Entonces con una montaña muy alta, esa zona que se movió hace mucho tiempo, pues ahora es una zona inestable. Lo importante es conocerlas y para el caso de los sismos, en Colombia desde hace muchísimos años hay el Código de Construcción Sismo Resistente. Hay unas leyes y hay unas normas que dicen y se tienen en cuenta ese conocimiento que hay sobre los sismos, sobre las fuentes que generan sismos, sobre los comportamientos que se deben tener en cuenta de cómo responden donde estamos haciendo la edificación o la infraestructura. Entonces, el Código de Construcción Sismo Resistente para edificaciones es una norma. ¿Qué tanto se respeta y se hace? Ese es otro reto, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo siento un temblor, lo principal es que la casa no se caiga, que el edificio no se caiga, que el puente no se caiga, que la escuela no se caiga. Eso es lo que mata a la gente. Y eso, digamos, debe seguirse como mínimo las normas de construcción sismo resistente. Eso es lo más importante, ¿no es cierto? Entonces, pues creo que tenemos retos, pero, digamos, los debemos ir construyendo a través de los años. Creo que se ha hecho bastante, pero pues, por supuesto, hay que fortalecerse en muchos campos. Hay que esa divulgación, esa comunicación, pero mejor aún esa apropiación social del conocimiento es una de las mayores, digamos, estrategias y proyectos que debemos tener, que en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es una de las banderas. O sea, la ciencia debe servir para la vida diaria. En este caso, la ciencia y generar un conocimiento es el mayor patrimonio que debemos tener. Sin embargo, no lo reconocemos, ¿no es cierto? Lo que se invierta en generar conocimiento no es un gasto, es una inversión. Realmente la riqueza nuestra está en lo que conocemos. Y en esa medida, invertir en generar conocimiento, pues debe ser de los retos mayores y a partir de ahí ir construyendo muchas otras cosas. Pues doctora Marta, yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado estos minutos. Aquí podemos continuar y seguro que vamos a encontrar todo lo bueno que hace el sistema geológico colombiano. Y sobre todo, yo pienso que el mensaje que podemos dejarle a los colombianos es que hay que tener prevención del riesgo, hay que hacer esa gestión del riesgo que usted nos contaba y también planificación de saber dónde vivimos y cómo tenemos que reaccionar ante una emergencia. Le agradecemos mucho, doctora Marta, por estar acompañándonos este momento aquí con nosotros en el canal para contarnos por qué y cómo se trabaja en ese conocimiento y esa apropiación de conocimiento para mejorar la calidad de vida y sobre todo la seguridad de las personas. Muy amable. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Bueno, que esté muy bien y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Doctora, no se vaya, vamos a cerrar ya la transmisión y quedamos con usted en el interno en un segundo. Muchas gracias.
Muy amable.